aire de La Desterrada, acá en la zona de Congreso. Y están con nosotros Flor Trimarco y Zulema Lázaro. Muchas gracias por venir. Y bueno, vamos a tener un buen rato para hablar de literatura y de poesía. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Por antes favor. Que nada. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias, Nahuel. Gracias a todos los que integran Ficticios. Bueno, les voy a ir preguntando porque yo les voy a contar algo. El tiempo acá, ya me parezco una señora, ¿no? Pasa muy rápido. Después nos decimos una hora y después nos lamentamos que no nos alcanzó el tiempo de las preguntas. Así que vamos directamente ya. Flor, ¿cómo se pronuncia el libro que tengo en mi mano derecha? Waterproof. Waterproof. Muy bien. Waterproof. ¿Y nos podés contar de dónde salió el título del Sí, libro? obvio. Waterproof es una cualidad que tienen algunos rímel, maquillaje femenino. No se corre. Exactamente. Y es a prueba de agua, digamos. Eso sería. Puedes ir a la pileta, nadar. Pues, creo que tiende un poco más hacia lo emocional y es que no se corre, digamos, si llorás, entonces disimula. Lo que tiene interesante es que, o sea, el rímel puede ser waterproof y se puede no correr, pero el delineador todavía waterproof no lo inventaron. Así que es como un juego un poco sobre esto, ser a prueba de agua o no. Flor, ¿y cómo nació este libro? Este libro nació hace mucho. Vio la vida en noviembre del año pasado, pero los poemas, algunos tienen muchos años de trabajo, otros no, digamos, son más recientes. Pero la realidad es que cada poema fue trabajado muchísimo y es muy difícil pensar como en darle un tiempo porque uno va, digamos, o al menos yo, algunos poemas los tenés, los dejás, los retomás, se transforman, mutan y bueno, y así fue surgiendo y algunos, bueno, son más nuevos y capaz fueron más rápidos y así. ¿Y cuál fue el momento en el que, digamos, los poemas pasan de la fermentación, de ese proceso en el que están como un poco a la sombra y decantando, hasta que te diste cuenta que tenías una estructura en la que podías decir, esto es mi libro de poemas? O sea, es ese momento misteriosísimo que pasas de la acumulación a la forma del libro. Sí. Bueno, en ese momento debo agradecer enormemente a Walter Lescano porque yo comencé a hacer taller con él. Antes hacía con Fedra Spinelli, que fue como una de las fundadoras de Ficticios. Así es. Y bueno, venía de hacer taller con ella un montón, cortamos por el verano y yo estaba como demasiado entusiasmada y quería seguir. Entonces arranqué en el verano con Walter, tenía un montón de poemas, él dijo, bueno, traigan lo que tengan. Y cuando reuní el material dije, bueno, acá pasa algo. Walter me dijo, sí, acá pasa algo. Y me dijo, bueno, fíjate los que puedan, digamos, construir una galaxia, una constelación o algo, porque digo, no todos los poemas que tenía están en ese libro. Y bueno, él la verdad que es una excelente persona, antes que nada, y una excelente guía para escribir y para pensar una idea de un libro, ¿no? Como él nos súper generoso, nos dio consejos de, bueno, cómo presentarlos, cómo mandar el material, a qué editoriales, conocer todo eso que quizás uno escribe, no sé, no lo pensaba como, che, ¿y si se publica o cómo se hace eso, ¿no? Cómo se articula desde lo que decís vos, ¿no? De escribir y tenerlos. Exacto. A reunirlos. Y entonces me junté con amigas y con una amiga que está muy lejos y vive en Australia y los ordenamos como pintó un día antes de la marcha, un 24 de marzo, me acuerdo, tomando Fernet. Y después... Condiciones físicas e históricas, sí, interesantes para la reflexión. Exacto. Y bueno, y después lo mandé pensando que iba a tardar como un montón en que surja algo, de que alguien me diga, che, ¿qué onda de esto? Y como
cero ansiosa porque era como, bueno, si sale, sale, buenísimo, y si no, a seguir intentando. Y escribí a Alto Pogo, ahí me escribió Marcos Almada, me dijo, se lo mandás a Nicolás Correa, que es el editor de la colección Poesía, me dijo, lo leo y te digo. Y más rápido de lo que yo soñaba y pensaba, me escribió y me dijo, che, ¿nos juntamos? Y yo dije, ¿qué? Me muero. Y bueno, y empezó a trabajarse ya como una idea de un libro. Eso es interesante, la cuestión que ya tendría que ser un verbo que entre a la Real Academia Española, la del tallereo, porque como que el poeta tiene su trabajo, hace sus poemas, pero de algún modo necesita ese diálogo y esa compañía que en algún punto lo ponga en órbita. Sí, porque Totalmente. marcaste inmediatamente el vínculo con la persona que te acompañó Sí. en el proceso. Eso me parece como que Sí. hoy en día no conozco, yo por lo menos en lo personal no conozco poeta que no tenga un vínculo dialógico con alguien que no lo acompañe en el proceso de escritura. Es interesante ese fenómeno. Sí, y me parece súper necesario. O sea, yo creo que el trabajo del escritor, y esto quizás coincidimos muchos, es súper solitario, pero en algún punto si uno no tiene como la mirada del otro para corregir, si no tiene la mirada del otro para ver si funciona o no funciona un poema, si es por ese camino o no, si la constelación que estás armando funciona o no, también de poemas. Para todo eso sirve muchísimo el taller y es para seguir, digamos, trabajando. Yo tuve, aparte, la suerte de que las dos personas con las que hice taller con muchas personas más también, ¿no? Que fueron muy buenos. Pero digamos, justamente sobre poesía fueron Fedra y Walter, fueron súper generosos conmigo y la verdad también se generaron grupos que yo hoy por hoy tengo digamos, mucha amistad con las personas con las que compartí esos talleres. Zulema, bueno, yo la verdad di primero con tu libro de relatos, con Barbarella, que ya desde el título me llamó la atención, y después me llegó El Vaguito, que es una novela. Yo quedé fascinado con Barbarella, sobre todo con estos relatos porque, prejuicio, lo confieso, digo Barbarella, encontraremos algún tipo de solidaridad, si se quiere, con el lector, unas historias más amigables, más disfrutables desde la comodidad. Y empecé a pasar las páginas y digo, uy, la pucha, ¿qué pasó? Todo digo, la cuestión de la sordidez y la angustia está muy marcada en tus palabras. Gracias por tus palabras. Y bueno, el prejuicio yo no lo tengo a la hora de escribir, ¿no? Y a la hora de enchufar un título tampoco, ¿no? A mí, Barbarella es una película, ¿sí? Que siempre me impactó de muy chiquita. Había un ciclo que se llamaba en el Canal 11, Sábados de Superacción, y yo tendría 7, 8 años, y Jane Fonda estaba en el apogeo, y mi mamá me dijo, vení, sentate, ¿no? Porque venían de Spaghetti Western, y yo no me las bancaba esas películas. Esta película tenés que verla. Y bueno, y ahí conozco a Barbarella, con esa Jane Fonda esplendorosa, con esos copitos que son esos senos, y todo lo que le pasa a los avatares, y siempre está peinada, con su castaño rubio claro, y bueno, y en un momento yo dije, yo quiero ser Barbarella. Y lo pude ser a través de la ficción, convirtiendo este personaje que tiene mucho de mí, ¿sí? Esta Barbarita de la Paternal, que se denomina la noche, en la noche de los 90, del desenfado, desenfreno, desafuero, todos los prefijos que quieras ponerle des. Se inventa este personaje para salir, digamos, al Dorado, al Morocco, a la Age of the Communication, a Quiero Lola, Contra Mano Bunker, digamos, en ese lugar donde se fermentaba, ahí salía yo. Ahora, digamos, ¿qué hay de Barbarella mío? Bueno, hay algo, pero lo otro es artificio, ficcionalidad. A mí una de las cosas que más me llamaron la atención y me gustó es el desenfado a la hora de escribir, donde no hay pudores, o sea, me parece como muy noble. Poder escribir se nota sin el prejuicio. Y es algo que
Sí. está muy marcado en todos los relatos, ya sea con la pobreza, con la sexualidad, con las elecciones, todo eso cuesta encontrar a veces poder hablarlo de manera frontal, digo, poder contarlo sin tapujos y sin bajada de línea, digo, no hay nada más espantoso que cuentos moralizantes. Sí, me parece que das en el punto, ¿no? Cuando veo que un cuento va para ese lado, listo, next. Ese no es un cuento, ¿no? Cuando el cuento va a caer en una moralina. Y porque me quiero siempre conciliar con esa que fui, ¿sí? Esa mujer, esa muchacha prístina, genuina, que no entendía lo que pasaba en la Argentina y se creía que era lo más, y el país estaba cayendo abajo, esos años del menemato, del sushi, la pizza y lo pérfido. Champagne. Sí, champán. Bueno, yo me subí a eso y me la creí como muchos jóvenes argentinos. Y bueno, no estaba en sintonía, no voy a echarle la culpa a las drogas, ¿no? Porque hay gente que está atenta, ¿no? Se droga y mucho más. Yo me he drogado mucho, pero no he tenido esa sintonía con lo que estaba pasando en el país. Y una última digresión, me gusta trabajar con un lenguaje descarnado, desde el lugar de lo procaz, ¿sí? Yo digo que hay que escribir a carne viva, desollándose, ¿sí? Vomitando, ¿sí? Haciendo una catarsis. Luego pasas a la otra parte, la parte de apolínea, donde empiezas a ver la forma, si la forma se lleva bien con el contenido forma, y el formalismo ruso. Bueno. Parece haber como entre, lo hablábamos un poco en el ascensor, el factor tiempo, ¿no? Sí. Experiencia, maduración y tiempo de mirada retrospectiva en la que podés leerte a vos misma, a tus experiencias, tu época, y recortarte para narrar. Ezequiel, mejor no lo podía hacer. Nahuel. Ezequiel es un amigo mío al que le mando saludos, pero... Bueno, Nahuel, sí, vas por ese lado, que es el que yo intento trabajar. Y... Digo por lo de Jane Fonda, Barbaridad, son cosas que, digamos, el lector puede acceder como códigos, compartir y sentir el factor tiempo. Claro. Es un relato de época de los 90 y del 2000, en donde, bueno, amigos que he tenido y ya no están, por suerte viven en estas ficciones, ¿no? Digamos, soy de una generación diezmada por el VIH, por las drogas, y entonces, por suerte, pueden estar, no sé si eso están, digamos, yo hago una especie de homenaje a muchas amigas travestis que se han perdido y se han llevado toda esa belleza, todo ese imago con el cual impregnaban la noche de Buenos Aires, se han ido de gira. Y bueno, era como, voy a parecer evangelista, dar testimonio de esos cuerpos, ¿sí? Que desafiaron a los edictos policiales cuando era muy difícil salir vestida. Había una contravención, un edicto que decía que si vos salías portando la ropa del sexo opuesto, ibas en cana, ¿no? Entonces estas chicas eran muy amedrentadas, se les pedía plata y ahí estábamos las amigotas que las íbamos a buscar a las comisarías, que les llevábamos, porque eran las mismas amigas que teníamos en la disco y por qué no estar en la mala, ¿no? Y eso, Claro. La cuestión penal si se quiere, pero después la cuestión cultural, el sufrimiento en la calle, las agresiones banales, baratas, o sea, en el sentido de que no tenía costo, cualquiera podía decirle cualquier cosa a una persona que estaba vestida del sexo opuesto. Sí. También hay una cosa, a mí la verdad no me interesa mucho cuando leo ficción la cuestión autobiográfica, pero uno encuentra como pequeños fragmentos de la historia y me gustó también esto de jugar con fantasmas, pareciera fantasmas propios, como la vergüenza. En este cuento, Una casa en la paternal, el cuento, digo, no es spoileo, es cortito, pero esos sentimientos de las escuelas que traemos, que a veces sos dejado de lado porque tu casa no es linda. Digo, de recuperar
el pasado, me parece que se trata un poco también este libro, esta literatura, obviamente con el vaguito también, porque ahora parece ser dado o parece que es fácil poder andar más libremente, pero no era tan así, y no hace mucho, porque estamos hablando de los años 2000, recordemos la calle Godoy Cruz. Y Claro. como que en cierto sentido, digo, hay un factor que me parece que los dos libros que tenemos hoy tienen, como que es la noche. Digo, las experiencias nocturnas. Vos lo cifrás bastante digamos, en la retórica de la canción, que está mucho, que es como que la canción tiene algo de nocturno y de algo de esa cosa hímnica, de poder cifrar en un tono, en un estado de ánimo, y por lo que vos contás, esa cosa experiencial, es como que la noche es una zona de exploración compleja, es como que en la noche está la historia también, es la historia, en la noche se ve muy bien qué es lo que está sucediendo, es como un espacio, ¿no? Sí, los que estamos en el, digamos, en el meollo de la, no quiero decir de la literatura, porque no me considero, digamos, quién sabe, ¿no? Quién me leerá de acá a un tiempo, pero quienes tenemos ese regodeo, ese chichoneo constante con la palabra, amamos la noche, amamos el wiki, amamos lo que no se puede cuando te volvés madre y lo amamos. Entonces va bien. Sí. A eso iba, digo, porque eso que tiene de amorfo, de posibilidad, de mixtura, de encuentro con la diferencia, de no saber qué es lo que va a pasar. Es como, en algún punto de la noche es como un poco la escritura, podés empezar y no sabés en qué vas a terminar. Y ahí viene como la dimensión apolínea del tallereo, ¿no? A acompañar el after. Es lo misterioso, Sí, ¿no? sí, Es ahí donde, digo, donde no hay luz, de repente es como que se puede ver, ¿no? ¿Qué es lo que se puede ver? Yo les voy a dejar una pregunta abierta, vamos a escuchar una canción y después, si nos acordamos todos, porque yo me olvido, que soy el primero, la responden. Si nos conviene, la recordamos. Con más o menos así. Nahuel algo de eso insinuó, o yo creo que fue bastante explícito. Respecto a tus poemas, ¿en qué momento vos dijiste, porque siempre la escritura también implica el trabajo de relectura y corrección, ¿en qué momento dijiste, bueno, ya no hace falta corregir más, acá llegué, es esto lo que quiero contar? Y Zulema, lo mismo, ¿en qué momento dijiste, bueno, pude escribir esto, creo que lo conté bien, acá está el punto final? Vamos a el segundo tema de Manchester Orchestra, vamos a escuchar la canción de Sunshine. Tus labios ahora son noche, un blackout eterno. Quizá el reflejo de la luna traiga tu risa, quizá se lleve un pedazo de tu rostro. Es difícil encontrarse sin llevar casi nunca lo que queremos decir en las manos, y a veces lo volcamos solamente en una hoja. Estoy hecha papel. Algunas gotas caen y dilatan la tinta sobre mi textura. Tus manos me erizan. ¿Qué leíste, Flor? Bueno, leí 2 poemas que están en la misma parte, creo. No, perdón, en 2 partes distintas del poemario. Se divide en 3 partes. Ajá. De paso un poco. Por favor, contanos la estructura. Tiene 3 partes. El primero que leí está en la parte que se llama Lo que arrastran sus ojos, y el segundo es el primero de Las cosas que tus manos. ¿Por qué pusiste en el epígrafe a el Indio Solari y a Alejandra Pizarnik? Bueno, eso sería como la respuesta a la pregunta de la noche. Esas cosas que a uno, digamos, lo inspiran, que lees, digamos, cuáles son esas cosas que uno lee y por las cuales escribe, o por qué le gusta la poesía de repente, y responde mucho a la noche, claramente. No lo había pensado, pero sí, obvio. Sí. ¿Con qué seguimos? Sí, había una pregunta. Había una pregunta, ¿no? Sí. ¿Cuándo sé que ya está? La pregunta más imposible de responder en algún punto. Yo soy demasiado autoexigente, voy a decir toda la verdad y nada más que la verdad. Por favor, arduamente. en este medio tratemos de decir la verdad.
lo trabajo arduamente en mi terapia y la realidad es que me cuesta, digamos, pensar en cuando un poema ya está, pero hay un momento en el que hay algo que sucede, creo que solo con el arte en mi vida, en el que me doy cuenta que ya está. Y es como súper emocional, Es una intuición en algún punto, ¿no? Es súper de las pocas cosas irracionales que suceden en mi vida y si bien medito cada palabra y cada palabra que pongo en cada uno de los poemas está súper pensada, llego a un punto en el que lo miro y digo, bueno, sí, ya está. Y sé que no está cuando, bueno, lo sigo trabajando hasta que digo, bueno, este ya lo puedo publicar en algún lugar. Igual también los publico y después los sigo laburando, pero tampoco soy una maníaca, pero porque me parece que está bueno probarlos si funcionan o no. Pero sí que si van a, digamos, cobrar una vida de algo que pareciera ser un libro, eso tiene que estar. O sea, no cambiaría ninguna de las palabras y tampoco fui como de devolver 100.000 veces la galera diciendo este adjetivo por este, no. Y aparte el poema tiene esa como intemperie del blanco que exhibe mucho cada palabra. O sea, hay un cuidado, Sí. o por lo menos una manera de la obsesión. Imagino que debe ser Que como va la bien pesadilla, conmigo. claro. Dijiste terapia, Sí, ¿no? va bien conmigo. Soy muy condensadora. Mis poemas por lo general son bastante cortos, no soy muy larguera. Creo que tengo 2 acá que son largos y es como, me cuesta mucho hacerlos largos porque prefiero como decirlo cortito y eso, que si cada palabra va, digamos, a tener su peso, no poner ninguna palabra de más, ¿no? En un poema generalmente breve se exhibe mejor la elección léxica y la concentración del poeta en cada palabra. Es como, aparte hay una cierta tendencia narrativa en la poesía que, Sí. como, que tiene que ver como con la estructura de un poemario. Por eso yo te preguntaba por la estructura antes. Es como el poema breve en secuencia, cómo nombrás una sección en un poemario, cómo lo organizás, o sea, en algún punto a qué estrategias constructivas, por decirlo de manera casi mistérica. Apelo. Para mí la música. Ahí va. Para mí, Bueno, era lo que te sí. decía de esa cuestión de la canción, es como Sí. que tiende a... Para mí, yo tengo que leerlo en voz alta y me tiene que sonar y tiene que haber algo. Creo que mis aproximaciones hacia lo que es escribir tienen mucho que ver con la música que escuché cuando era chica, que era la que escuchaban mis viejos en mi casa, y con lo que leía, digamos, o que de repente, hoy me acordaba, porque mi mamá está por cumplir 60 años, y uno Muy joven. Sí, recuerda como las cosas que vivió, y ella siempre me recitaba. Entonces aprendíamos como a recitar de memoria unos poemas anónimos o Rubén Darío, y entonces había algo en la musicalidad, que un poema no era solamente el momento de la escritura o el encuentro con la escritura, ¿no? Ahí papel. Claro, la expresión, sino como esa suerte de molde inconsciente, experiencial, físico, que va marcándote en algún punto digamos, decís, acá está, este es el tempo, este es el ritmo. Sí. Que puede ser más tradicional o puede ser más inconsciente y más físico, más personal. Sí. Y tiene que ver con eso, dijiste terapia. Sí. O sea, hablaste de tu mamá, hablaste de sus 60 años, o sea... Hay mucho material Hay un todavía montón de por material. Zulema, bueno, no vas a escapar de la pregunta, podés escapar con la respuesta, claramente. No, pero- quiero entregarme a vos Muy bien. y a ustedes. Muy bien. ¿Cómo es saber ese momento de decir, bueno, hasta acá escribí, me parece que lo logré, o me acerqué bastante, se terminó la corrección, va, en el caso de que sea necesario, ir a imprenta, de tener esa suerte, a veces, digo, no va a imprenta, pero decís, no toco más este texto. Claro. ¿Cómo te pasa a vos? A mí me pasa al revés. Me pasa que el texto, digamos, me parece que escrito, releído, corregido por mí, me parece que ya está para entrar al canon literario argentino.
Es una gran sensación. Es hermosa, es una sensación que ningún antidepresivo puede darte. Ni el Fluoxetin, ni el Lamirax. No hay Bueno, clonazepam que combata el canon. no. Y allá voy. Entonces, subida en ese lugar en donde yo pergenio que mi literatura es única, irrepetible, que va a marcar época, pienso también, tengo que cotejarlo, lo hablo como analista. Y esto no quiero, a mí tampoco me gusta el lado, y coincido ampliamente con Fernando, no me gusta el lado autobiográfico, ¿no? No sé si así es como se debe, digamos, yo estoy contando como puedo, y bueno, me sirve enviárselo a otro. Entonces, ahí dicen, para, piba, para un poco, frená, esto no se entiende, y una autora dice, pero ¿cómo no se entiende? Si esto está muy claro. No, mira, esto no se entiende, la voz narrativa, quién habla, cuál es el punto de vista, y vos decís, es un bodoque lo que escribí, ¿no? Y ahí se empieza a trabajar de nuevo. Primero me enamoro, ¿sí? Primero coiteo con mi texto, lo gozo plenamente, y luego empieza la parte que es más de pico y pala, como albañil, trabajando, con el culo sentada, con la lectura de otros. A mí me ayudó mucho Julia Salzman, hasta que nos miramos y dijimos, acá está, ¿no? Gran editora, Julia de Alfaguara por años, ¿no? Gran editora. No sé si respondí. Sí. Yo tiendo a la digresión. Está ¿sí? muy bien, está muy bien. Me gusta, volviendo al tema nocturno, que tiene lo que contás tiene la estructura de una noche, ¿no? La euforia y la posterior reflexión. El frenesí. El frenesí y el Sí, ¿no? ¿Qué dice que tendría que haber hecho? Donde interviene como la retórica más impersonal. Tal cual, Nahuel. Hablamos de lo musical y no vamos a ocultar los epígrafes de Zulema. Aparece Federico Moura, Gran poeta, si lo sabes. palabra mayor, Sí. y aparece también Fito Páez Fito Páez. y Diego Frenkel. Estamos hablando de la literatura, la poesía y la música. Bueno, cómo está atravesado también en los textos que escriben. Sí. Frenkel era un personaje que yo me lo cruzaba en El Dorado, iba con la hermana, un gran poeta. La verdad que La Portuaria marcó una etapa y fue un estandarte donde todos lo bailamos, todos gozamos con ese poemario de Diego Frenkel. Páez, ¿qué decir Páez? Nací en el 66, entonces yo, digamos, crecí con el 63, con Ciudad de Pobres Corazones, con que lo hizo con Spinetta, etcétera. Para mí es el poeta y cantautor, ¿sí? Tiene algo que es Rosario, siempre estuvo cerca, mariposa, y también es lo otro, ¿no? Es Ciudad de Pobres Corazones, tiene un lado bien heavy, bien punk, que me encanta. Y un gran lector. Era un gran lector, Bukowski me lo tiró él. Lamborghini. Yo no ¿no? había escuchado Bukowski. Bueno, yo cuando era chico es la primera vez que escuché Brigitte Bardot. Claro. O sea, es interesante la experiencia generacional con Fito, porque yo era muy chico cuando salió El Amor Después del Amor, que era un compact que compraron mis viejos, y salió El Amor Después del Amor, después era Circo Beat, y era como un universo léxico para un chico que vos después te lo quedabas tarareando y pronunciabas esas palabras raras. Claro. Era... La Mona Jiménez y hacía esas condensaciones de épocas, ¿no? Sí. Y para recuperar una época hay que ir a Páez. Zulema, yo no sé si vos lo podés responder. ¿Por qué nos llega tan tarde estos libros? Obviamente se ve que estuviste mucho tiempo en estos lugares de diversión, pero Sí. ¿a dónde quieres Soy llegar? una sobreviviente. Bueno, Lázaro es un extraordinario apellido, Sí, ¿no? sí, bíblico, que se levantó Exacto. y que se levantó Y anda. Y anda, levántate y anda, impuso. Lázaro. Bueno, ¿A dónde quiero llegar? Es cómo era
tu vida con la literatura en esos años, en esa época, porque la juventud muchas veces se asocia, no digo que no se pueda leer de joven, digo justamente, digo que habiendo lugar para contar todas las historias que aparecen ahora, ¿cómo eras vos como lectora, como escritora en esos años? A ver, como lectora era amante, y sigo siendo amante, de Laura Ramos. ¿Sí? Yo quisiera acercarme algo a su prosa, ¿no? Ella publicaba en el Sí, era un suplemento de Clarín, una columna que salía todos los viernes que se llamaba Buenos Aires no duerme. Después salió Ciudad Paraíso. Entonces, ella tenía un personaje que se llamaba Josie, que era una chica de los 90, que se iba en su Pathfinder con los mejores chomas del país, y revolcadas, y champán, y Don Periñón, y bueno, todo así, pero quedaba muy sola a la noche. Entonces, a mí, yo seguía sus relatos, y para mí ella es una escritora de culto. Lo fue en ese momento, y lo sigue siendo. Y bueno, a ver, mi derrotero con la literatura tiene que ver, yo empecé con la poesía, ¿sí? Y esto tiene que ver con por digamos, un proceso que yo tuve de, digamos, fui anfetamínica, bulímica, anoréxica. Un día mi mamá se enteró y me dijo, ¿cuál de las tres? ¡Las tres! No me saques ninguna cucarda. Bueno, yo no podía, yo digamos, no tenía mucha memoria. Entonces, eran balbucear una lectura, balbucear otra, Rivera, Tizón, con Cortázar, con, bueno, con Eve, Huart, o Huart, no sé, que tanto la extrañamos. Bueno, fue eso mi derrotero con la literatura. Bueno, les dejo la última pregunta. Vamos a ir a un breve separador porque queremos que lea Zulema un fragmento de alguno de sus relatos o de su reciente novela El Vaguito. La pregunta va a ser ¿cuáles son sus escritores preferidos o sus influencias? Vamos a un breve separador, una cortinita. Lee Zulema y nos responden las preguntas. Estaba muy, pero muy eufórica por la nueva medicina para bajar mi cuota alcohólica. Una oferta de mandarinas me hizo más feliz que haber recibido un Miyaki, o fragancia dulce vainilla. Segundo padecimiento de la medicación, ensañamiento con las lesbianas. Haceme lesbiana, me haría olvidarme de vos, Juan. Me subían unas ganas de encarar una y encamármela, pero ¿cómo se hace para levantar una torta? Es igual como te lo hacen los tipos, pero al revés. ¿Te la encara más? ¿Le gusta jugar al látigo y al potrillo a pelo? ¿Cómo se empieza a ser gay? ¿Qué es lo primero que se le debe decir? Se toma un café en el encuentro de Pi Margall y Suárez, se la termina uno chupándosela en un cátedre, para que a vos después, como contrapartida, te meta una masa forrada de cuero de testículo de toro, una especie de sortijero que bambolea, una en bolas y otra en borcegos, si quiero tres, que me freguen las tretas, esas rapadas, que me masajeen. Eso es un canal condicionado que tengo mientras que escribo esto. Qué ganas de afanarle el aparatón donde engarza la sortija al cabecitero, cuarta generación del Lezama. Es maciza, de madera lustrada. Además a la calecita entra mucha mosca. Está subvencionada por la legislatura. Al calecitero le llueve plata por patrimonio universal. No lo digo porque quiera voltearme a don Ricardo y hacer diferencia, sino porque si afano el marote, me lo pongo entero. Esta fue la voz de Zulema Lázaro. Acaba de leer un fragmento de El Vaguito. Yo les recomiendo que vayan a cualquier librería, pregunten por la editorial Milena Cacerola y pidan Barbarella o El Vaguito, justamente que acabamos de leer. Bueno, Flor, decime, o decinos por favor, ¿cuáles son tus escritores, escritoras, poetas favoritos o que más te gustan?
Es una pregunta muy difícil. Los que te acuerdes, ahí está la trampa de la pregunta. Muy difícil. Yo sé que cuando salgas del estudio vas a decir cómo lo nombré a este. Claro, me olvidé. Esa es la gracia. Bueno, Pizarnik, claramente. Alfonsina Storni, tengo que decir tipo lista. Idea Vilariño, Carlos Williams, Perlonger, Puig, Saer. Amo mucho la literatura argentina. Borges, Silvino Campo. Puedo estar toda la noche hablando de noches. Me gusta mucho leer, es de las cosas que me gustan en esta vida. Y leo mucho también la gente que está escribiendo ahora. Me gusta mucho leer a mis colegas. Para mis vacaciones, de hecho, me llevé La Chaco de Solá, una novela que les recomiendo muy buena. Leí 2 poemarios que me rompieron la cabeza, una de Verónica Yatá, que salió por Síndrome Fury. Sí, Sí. zarpado poemario. De parte del amigo Patricio Gimber, que le mandamos un saludo. Sí, les recomiendo, no me voy a acordar ahora el título. Otro amigo que le escribió un poemario zarpado, Rinocerontes, Andrés Pedro Alvarado. Leo mucho a mis compañeros de rubro y obvio a los novelistas. Juan Pablo Bertaza es un novelón, si no lo leyeron se los recomiendo. Vino acá Juan, es amigo, y Síndrome de Praga es una novela que a mí me encanta y la recomiendo. Creo eso, no digo que la influencia no sea siempre el canon, ¿no? Porque obviamente sí, amo Saer y me encanta, pero creo que está bueno como abrirse y igual. Los relatos de Zulema la rompen, así que vayan ya a comprarlos. Si no pareciera como que uno tiene que nombrar a grandes escritores para dar cuenta de lo que escribe y justificar ciertas cosas, y yo creo que lo que hay ahora está muy bueno y está bueno recomendarlo y está bueno que se escuchen esas voces, ¿no? El libro de Vero se llama Piedra Grande sin labrar. Algo sin labrar era y no quería meter la pata. Piedra Grande sin labrar. Piedra Grande sin labrar. Es un poemario muy bueno, o sea, esos libros que me llevé para las vacaciones realmente me conmovieron, esa es la palabra. Es como cuando terminás de leer un poemario y necesitas tomarte 5 minutos para respirar lo que acabas de procesar, ¿no? Creo que hay voces que están muy buenas. Bueno, mi editor, Nicolás Correa, sacó una novela que se llama Heroína la Guerra Gaucha, que es una zarpada novela también. Confío mucho en nuestra generación. Creo que estamos haciendo cosas muy copadas y que está, eso. Las recomiendo. ¿Y Zulema? A ver, ¿qué te puedo contar? Roberto Art, ¿sí? Rodolfo Walsh. Como dije, Abelardo Castillo, Hecker no te puede faltar en la biblioteca. No sé, Borges, mucho Borges, para después, digamos, no poder escribir como él, ¿no? Y quedarte constipada. Fresán, ¿sí? Rivera, puedo nombrar a Curto, puedo nombrar a Enrique Sims, digamos, la lista es larga y variopinta. Y ya voy también buscando nuevas cosas, y hay algún lado que yo un lado oscuro, porque yo vengo de la poesía, entonces también tengo como referente a Pizarnik, ¿sí? A los poetas malditos, y si querés después seguimos conversando fuera del micrófono. Bueno, creo que tuvimos un hermoso rato, un largo rato. Muy lindo. Muy bueno. Estamos muy agradecidos, muy contentos de que hayan venido, que hayan compartido con nosotros esta hora. Flor, contanos del ciclo Montserrat antes de despedirnos. Muy bien, antes de despedirnos. El ciclo Montserrat es un ciclo que generamos con los compañeros de taller de Walter Lescano, porque nunca habíamos hecho una lectura, y Walter nos propuso, de acá el jueves hacen una lectura, y fue como, ¿what? Es un genio Walter también, léanlo. Es
es muy prolífico. Y También vino acá, no sí, es para chapear, ¿no? de todo, ensayo, Acá está todo. poesía, Acá novelas, sucede, todo. acá está sucediendo todo. Exacto. Bueno, con el grupo ahí nos re gustó la idea de la lectura, quisimos seguir haciéndola una vez por mes. Somos muy enérgicos, entonces rápidamente armamos un grupo bastante fuerte, somos 13, 14 personas aproximadamente, algunos van y vienen. Y lo que hacemos es hacer una fecha en conurbano y una fecha en capital, porque queremos descentralizar todo lo que sucede en Cava y no, o sea, la verdad que hay espacios súper copados, muy lindos, se conoce gente muy interesante también en el conurbano y digamos, avalamos a que eso suceda y nos gusta mucho. Así que es un ciclo itinerante de poesía, ya... Bueno, es 1 año y medio ya que venimos haciéndolo, sin parar casi. Bueno. Sí, hicimos unas publicaciones de plaquetas en mayo del año pasado y a fin de año lo que hicimos fue publicar una antología con un poema de cada uno o una narración, porque no solamente es para poetas sino narradores, así que Zulema, en este acto te estoy invitando a que participes Allí estaré. en alguna fecha. Hicimos una antología a fin de año con todos los que participaron durante el año. Tenemos intenciones de hacerlo también este año, no sé si en papel, porque una crisis, así que quizás saldrá digital o si todo cambia y es mejor, la podremos volver a tener en papel. Leemos en varias partes, ahora hay 2 compañeros que están leyendo el viernes en el ciclo del Gato Misántropo, que también es una editorial. Muy copada, y después tenemos una fecha este 25 de agosto, domingo, en San Fernando, que va a leer Marcial Gala, Belén Escardili, soy muy mala para los apellidos, que es del gato, ella también organiza lo del Gato Misántropo, y un poeta invitada más, que es Romina Díaz Llovenas, que también es compañera de catálogo mía, tiene un libro por Alto Pogo que se llama Zona de Derrumbe, muy bueno también. Así que es a la tarde temprano, no me acuerdo si 18 o 20 horas, pero todos los de Zona Norte están invitados. Bueno, muchas gracias, Flor. Zulema, 3 agradecimientos. por ¿puedo favor, decir? claro. Bueno, agradecimiento a Matías Rec, ¿sí? Claro. Un editor genuino, de esos que se enamoran de sus escritores y les hace el aguante. Me pasó, digamos, algo maravilloso, me mandé, ¿sí? Los textos y 6 meses después me dicen, lo hacemos. Y yo dije, Milena Cacerola, donde está Peter Pan, donde hay un libro de poemas de Nati Menstrual. O sea, para mí fue un regalo del Olimpo. Y bueno, un gran agradecimiento a Julia Salzman por su lectura minuciosa, y un gran agradecimiento a mi compañero, coequiper, quien está conmigo, me hace las tapas, que es Claudio Carrizo. Muchas gracias. Esto fue la entrevista a Flor Trimarco y a Zulema Lázaro. Vamos a un tema musical y en instantes nada más vamos a estar conversando ya con Julio Rovelli, director editorial de una de nuestras editoriales preferidas, El Cuenco de Plata.